digamos, eh, de tener a México agarrado de ahí. No ser específico de ahí exactamente, pero sí es de tener a México ahí, agarrado de ahí. Y háganse de la idea, ¿no? Háganse de la idea. Y así que es el pionero, digamos, si no es el padre. De hecho, en internet y en algunas páginas encontré que este sujeto también es uno de los primeros fascistas que hay en el mundo y nacionalistas, perdón, de los primeros nacionalistas que hay en el mundo. Pero pues obviamente que todo se esconde bajo digamos, todo se esconde bajo no sé, tal vez bajo un pedestal y es algo que hay que verlo, ¿no? Como recuerdo en una ocasión de que los gobiernos socialistas odian tanto el capitalismo en sus países, pero aman tanto el capitalismo en tierras ajenas. Escuchaba diciendo, porque pues, bien que sus hijos han estudiado en tierras muy capitalistas, pero ellos no permiten el capitalismo pues en sus países, ¿no? Y decían, ¿cómo es posible tanto adoras el capitalismo? ¿Por qué no pones a estudiar a tu hijo en tu tierra, ¿no? Para tanto adoras, tanto defiendes esa idea, pues es para que también pongas a tus hijos ahí, no a que estudien. Pero ahí ya no cuenta, ¿verdad? Ahí ya no se trata de lo mismo. Y es algo que sucede constantemente en la vida cotidiana y también de algunas personas. Demasiadas personas son doble moralistas. En una ocasión, pensando yo, si soy doble moralista, creo que no lo soy. Trato de ser congruente con mis ideas, pero a veces mis ideas no tienen como congruencia en sí. En una parte pensaría yo que soy libertario, pero tal vez no lo soy. Y así sucesivamente, o sea, hay muchas cosas, soy muy mexicano, pues, tal vez no lo soy. Soy muy al estilo extranjero, tal vez no lo soy. Y así soy yo porque trato de ser un poco objetivo, pero no del todo de las cosas. Hay cosas que las dejo más pues, le podríamos decir a la imaginación o a poner fe en algo, ¿no? Porque no puede estar uno tan pendiente y tan cegado tan cegado de poder ver pruebas muy contundentes, porque en muchas ocasiones se trata de un poquito de fe, ¿no? Podríamos decir que la luz, al Thomas Alva Edison, que es lo único que le puedo atribuir. Hay tal vez tres, a lo mucho cuatro inventos más que le puedo atribuir. Los demás, pues yo diría que fueron robados, no fueron invención de él, pero pues él los patentó. Y pues Edison tuvo fe de poder encapsular la luz, ¿no? Para poder usar cuando se pudiese o cuando se quisiese. Y esa fue una fe, ¿no? La fe de poder tener en mente que podemos hacer las cosas o podemos, luego obviamente que sea una fe lógica, ¿verdad? Tampoco digas, ay, voy a llegar a la luna sin nada, así levitando. Pues no, no manches, está bien. Bájate de lo que fumes, amigo. Pero, pero eso se trata de un poquito de fe, pero también hay que tener objetividad. A veces cuando uno está viendo las cosas, ¿qué podemos decir que no? Cuando uno las está viendo. Y así que es como empezamos esto. 4 minutos redondeando sobre todo esto y no he dicho nada, porque la verdad voy a tratar de ser breve por la misma razón que porque hay mucho más por detrás, pero mis podcasts no los hago muy largos y siempre dejo, digamos, el margen para que ustedes terminen la investigación. Yo empiezo la investigación y ustedes pueden terminarla. De otra forma, yo empiezo la investigación y tal vez no quieran terminar la investigación, pero al menos ya tienen una base para cuando alguien les diga, esto y esto. No, no, amigo, infórmate bien. No es de que yo les he escuchado, dirán, pero confío en la información que él me plantea. Y sí, confíen, no crean. Batallé demasiado, demasiado para encontrar esta información. No saben cuánto, porque todas me aparecían páginas de gobierno, páginas referentes a eso, como que me estaban ocultando esa parte. Tuve que buscar las palabras correctas o poner las palabras correctas para que me apareciera la información que yo estaba buscando. Y así que el natalicio de Benito Juárez, sí, pues que este día cayó puente 21 de febrero, 21 de este marzo, así que yo no lo tuve. Bueno, no me dieron el puente, joder, ¿eh? Pero y me quitaron el día también. Hay mucho por atrás, así que no le moveré tanto porque ahí quedó la herida. Bueno,
¿Qué les puedo decir de ese sujeto? No sé, una gloria para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él dice que es el mejor presidente y que ha sido el mejor presidente pues, de México y que esto y que el otro. Si lo viera en la vida real, que se pone en las rodilleras para darle unos buenos besos, cosas así, ¿no? Y, y y él lo adora, ¿no, hombre? Y yo digo que ha de tener en su cartera como una foto de él. Ha de abrir, en lugar de tener a su esposa, ha de tener una foto de Benito Juárez y hacer el... Quiero ser como este sujeto. Me imagino, siempre habla de él ya se dice muchas cosas como que, no, hombre, tú adoras a Superman y él adora a Batman. No, hombre, yo adoro a Super Benito Juárez. No, hombre, este héroe a su mecha, nadie como él. Un ídolo nacional, un ídolo. Eh, pero no, no lo es. Así que tal vez si para ustedes era un ídolo y pensaban de que era lo mejor, no, no lo es, señores. Es todo lo contrario. Es un traidor. Yo podría decir que es un traidor, un vendepatrias y y tal vez un enfermo de poder como muchos políticos lo han sido en México durante todo este tiempo. Fue una persona eh, tan arraigada imagínate, tan arraigada de sus raíces que las negaba cuando tenía la oportunidad. Entonces, ¿qué les puedo decir? Demasiado, ¿verdad? Muy duro, empecé muy duro, pero si creen que esto es duro, viene un poquito más. Así que, ¿qué más podemos agregar? Muy bien. Según pues lo planteado en la historia que encontré, lo comúnmente que pude leer y encontrar, que casi todos coincidían nada más, digamos, un año más, un año menos, pero en algunas fuentes marca como en 1859 y en otras 1860. Y la gran mayoría marca como 1850. Pues no puedo decir que la gran mayoría. Busqué como 8 o 9 artículos y cuatro me decían que 1859 y cuatro me decían que 1860. El 7 de julio, perdón, de 1859. Lo voy a poner 1859, que fue como que la más se apegó, ¿no? Y la que traía también el gobierno federal en sus páginas. Según Benito Juárez, escribió las leyes de reforma en esos años, los años ya dichos, y pues según él las escribió, pero lo cierto es que no escribió nada porque como muchos y tal vez como el presidente son buenos para andar siguiendo o escuchando y redactando lo que otros dicen, pero no son idealistas, no tienen las ideas, como que su cerebro se les seca en muchas ocasiones. El verdadero, digamos, idealista de estas ideas fue Juan Álvarez. Pues obviamente que él estaba desde Santana y siempre se presentó opuesto a los conservadores y a la iglesia. Su objetivo pues era volver como ese tipo de estado laico y era su objetivo, y obviamente que se juntó más con estos sujetos, pues se juntó con Benito Juárez, lo inspiraron. También parte de su inspiración de Benito Juárez fueron los masones, y también hay algo detrás de ahí que ahorita les voy a platicar. Bueno, les contaré esto de un dato que quizás probablemente ustedes no sabían. Así que, bueno, si no sabías, Benito Juárez nunca ganó una elección, pero fue presidente por 14 años hasta su muerte natural en medio de una revolución para derrocarlo. Murió al menos siendo feliz, siendo presidente. No escribió las leyes de reforma y nunca luchó en ninguna guerra, pero provocó tres, una de ellas para imponerse a sí mismo y a una constitución ilegítima en favor de la masonería, a la que perteneció. Sí, sí, era masón, sí, no sabían también. E intolerante con la Iglesia Católica, pues obvio. Trató de vender la soberanía nacional para conseguir el apoyo económico del gobierno de Estados Unidos a través del Tratado McLean-Ocampo. Un vendepatrias. Perteneció al rito yorquino de Estados Unidos y más tarde al rito nacional mexicano de masonería, institución, iglesia que lo apoyó en vida y en muerte y se benefició económicamente con los saqueos a la Iglesia Católica. Si no creían que era un ángel divino, no, no lo era. También el oro donado a los templos que estaba a la vista de todos pasó violentamente a estar a la vista de nadie y en los bolsillos de la familia de Juárez. Y las logias masónicas que con su ayuda tomaron el poder discretamente.
Con el apoyo de Estados Unidos mandó a fusilar al noble humanista emperador Maximiliano de Habsburgo de México junto al heroico expresidente Miguel Miramón. De Miramón voy a hablar más adelante en otro podcast, me encantaría hablar de él. Y el valiente general Otomí Tomás Mejía, ese también voy a tocar el tema acerca de él. Siendo una de las personas más desleales, corruptas y felonas del país, es considerado héroe nacional por la masonería mexicana, por nacionalistas de todo el mundo y por el gobierno que finalmente representa. Es todo menos un héroe. Quiero que entiendan eso ustedes, porque como que no cuadra esto de cómo es posible que gente como ella está como héroe, pero los héroes no son los que ganan siempre. Los héroes a veces no escriben la historia porque la pierden. Entonces hay que comprender un poco eso. Las fuentes donde pueden checar eso, si a ustedes les interesa, pueden ver de Una breve historia de México de 1937 de José Vasconcelos, también La Constitución masónica de Benito Juárez 2017 por el doctor Carlos Mujica, subdirector de recintos de la SHCP Benito Juárez, más que un aprendiz de masón, 2008 por el doctor Carlos Francisco Martínez Moreno, y La gran traición de Juárez de 1960 de Celerino Salmerón. Sí, Celerino Salmerón. Está más interesante el de La gran traición de Juárez. Sí, la verdad, se los recomiendo mucho, la verdad, léanlo. Muchos puntos de los cuales quiero hablar, y tal vez porque me estoy trabando un poco, quiero que perdonen esa parte de mí. No edito mis podcasts, los hago tal y como van. Los hago muchas veces aclarando esto y no quiero meter más rollo a este punto. Voy a dar los puntos de Benito Juárez. Pues obviamente ya habían escuchado y literalmente muchos artículos donde hablan de la vida de Benito Juárez. En efecto, tuvo mucha influencia masónica, y tanto de Estados Unidos más adelante como de México. Su principal objetivo, o sea, como los masones, era quitar a la Iglesia Católica, pues, de aquí de México, y no quito que esa sea una mala intención. Tal vez en el punto que anteriormente, obviamente, quien podría recibir cristiana sepultura o educación sana, digna, pues eran la gente que era católica, ¿verdad? La gente que era protestante pues no podía gozar de ese tipo de cosas, que finalmente no debía haber una clasificación porque el Estado y la Iglesia tienen que ser totalmente diferentes. En eso también estoy de acuerdo, lo que podríamos decir un Estado laico. Y pues igual eso contribuye igual a la parte de creencia de uno, de lo que uno, respetar lo que uno cree, ¿no? Si yo soy cristiano y tú eres ateo, pues bien, amigo, respeta lo que yo creo y deja de andarme llamando tal vez loco, porque si ponemos en el aspecto de fanático, pues ambos lo somos. Bueno, y también otro punto de Benito Juárez es que, pues obviamente, el tratado que hizo con Estados Unidos, porque prácticamente recibió apoyo de Estados Unidos de muchas formas, muchas, tanto económicamente como armamentísticamente. Él recibió todo. Como les decía, Benito Juárez en muchas ocasiones se rodeó de mucho liberal, y para el desafortunio de otros que conozco que se apellidan López Obrador, pues él negaba sus raíces, las negaba totalmente. En muchas ocasiones negaba pues sus raíces indígenas. También, ¿qué más podemos decir de este personaje peculiar? Permitió el acceso de militares gringos a México por el norte de México, obviamente. Es un vendepatrias, ¿qué puedo decir? Es un vendepatrias totalmente. Hay mucho que se cataloga de su historia, y muchas cosas que las abandera el presidente Andrés Manuel López Obrador de México, aquí en México, de cómo es Benito Juárez, de qué es esto y de que es el mejor presidente, pero no hay nada de eso. Yo claramente sabía algo porque en una ocasión en la secundaria uno de mis maestros de historia era muy bueno, la verdad, él era muy bueno en la historia y le gustaba mucho la historia.
y él siempre nos contaba la historia de una manera como más emblemática, como más ficticia, digámoslo así, y siempre te encantaba, ¿no? Como cuando te platicaba, mira, pasó esto en 1800 tanto y esto, y pasó esto y esto, y la verdad te envolvía en la historia y era un maestro, bueno, para mí se me hacía un buen maestro, y él en muchas ocasiones habló de que Benito Juárez era todo menos un héroe nacional. Bueno, durante los discursos de Benito Juárez se hablaba mucho acerca de sacar a los forasteros franceses de México, pero por otro lado los gringos nos invadían, o sea, y era toda la debida entrada por gracias a Benito Juárez. Benito Juárez pues era parte de todo este show que estaba haciendo, se le estaba permitiendo la entrada a los gringos por el norte de México. ¿Quiénes eran los invasores? Pues al parecer los franceses, porque cuando son los franceses o cuando son extranjeros que no son gringos, ahí sí es invasión. Pero cuando se trata de los estadounidenses, pues ahí no es invasión. Ahí es todo menos invasión. Son acuerdos, ¿sí? Por si quedaba todo. Parte de las leyes de reforma no solamente, pues le quitaron terreno a la iglesia y muchas de sus pertenencias, sino que también fueron las bases para quitar tierras a los indígenas. Comunidades de indígenas perdieron sus tierras por medio de la desmortización. ¿Qué es la demortización? Es las tierras libres para, bueno, las tierras tienen que estar libres para el libre mercado, el famoso capitalismo, el salvaje capitalismo. Obviamente que esta era una condición. Estados Unidos no apoya de a gratis. Pues, amigos, ¿en qué mundo viven? Si crees que a Estados Unidos te va a echar la mano de a gratis, pues ni la vecina te ayuda de gratis. Entonces, hay algo cambio. Y este era algo cambio. Pues justamente, pues los indígenas perdieron, comunidades, perdón, perdieron tierras. Más adelante, Lázaro Cárdenas, pues gracias a las leyes de Lázaro Cárdenas, pues pudieron disque recuperarlas para más tarde volverlas a perder con el TLC-CAN, el Tratado de Libre Comercio, el de Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, Estados Unidos, México y Canadá. Primero fue Estados Unidos y México, y más adelante pues Estados Unidos y México y Canadá. No tengo mucho más que agregar. Agregar de antemano que Benito Juárez no fue un héroe nacional. Y cualquier en otros museos que escuchen donde se abandera Estados Unidos o comunidades que financiaron el movimiento de Estados Unidos, no se les debe aplaudir porque finalmente financiaron a un criminal. Y es lo mismo como si cualquiera de nosotros apoyemos a los criminales moralmente o financieramente. Así muchos lo hicieron de una manera, y es las palabras, las cosas como son. No se le debe dar el mérito de ser un héroe nacional, porque no lo es en absoluto. Investigando mucho de historia, y literalmente sí tuve que investigar porque muchas fuentes eran por el gobierno y no sé por qué. Anteriormente ya había investigado sobre el tema y me aparecía más información objetiva, pero ahora no. Ahora casi la mayoría de la información como está muy, muy limitada. Y ahora ya sé por qué. Está de ser porque nuestro presidente simpatiza con eso, y manchar su imagen del señor Benito Juárez como un traidor y un vendepatrias, pues no, ¿verdad? Mejor que quede como un héroe nacional. Finalmente, si nos vamos muy a detalle sobre este aspecto, por algunas razones lo admira, porque Benito Juárez fue de todo menos un buen presidente y un buen mexicano. Bueno, esto es todo por mi parte. También recordar un poco que por mi parte es decir